En este primer episodio contamos con Gastón Chiribet, físico teórico e investigador del CONICET y profesor de la UBA. Como primer pregunta, ¿cómo comenzaste a interesarte por la física? Bueno, gracias por la invitación. Eh, la verdad que me acuerdo de que me interesaba la física desde bastante chico. No me queda muy claro que al principio era la física, me interesaba la ciencia, pero incluso desde la primaria, desde los últimos años de la primaria. Uno en la primaria no tiene, o al menos en esa época no tenía física, pero tenía algunas ciencias naturales y uno lo confundía un poco con la química, todo es un poco mezclado, lo cual quizá no es malo, porque de alguna forma se mezclan. A unos, no sé, 11, 10 años creo que ya me interesaba eso. Podría inventarte un mito de origen y decir, bueno, esto viene de una conjunción no sé, alguna influencia de mis dos padres que tienen formaciones muy distintas, y quizás sea cierto, pero la verdad sería un mito de origen. La verdad que no me acuerdo cómo empezó, pero sí me acuerdo más o menos la época. Creo que desde la primaria. Y ciertamente a partir de la secundaria, mucho más. Eh, Creo haber leído mi primer libro de divulgación sobre teoría de la relatividad, que me regaló mi madre porque se lo había comprado para ella, pero después me lo dio. Y creo que es de los 80, mitad de los 80 o algo así. Así que lo tengo anotado en mi casa, así que eso más o menos es documentable. Sí. Pero luego más adelante yo ya estaba seguro en la secundaria que me interesaba estudiar física o en todo caso matemática, pero también como una cosa subsidiaria. Yo pensaba estudiar matemática un poco porque me era más fácil y también porque creía que era la forma de luego entender física. Eh, pero en el secundario ya ciertamente me interesaba la física, o lo que yo entendía, lo poco que entendía de física en ese momento. Y cuando empecé la facultad, ahí sí, ya mi inclinación sobre la física teórica en particular ya era más clara. Quizá por mi gusto por la teoría de la relatividad o por la matemática también en sí. Pero bueno, desde muy chico, la verdad que no. Quizá lo que sí fue esencial para mí, aparte quizá la influencia de mis dos padres, digamos, mi padre que era médico y que me hablaba mucho de química y de si el ácido sulfídrico no tenía oxígeno, tenía oxígeno. Y te estoy hablando al fines de la primaria. Y mi madre que es psicóloga, pero que siempre tuvo cierta afición por el espacio. Quería ser astrónoma de chica, pero no podía ella porque eh, se estudiaba en La Plata y ella no tenía medios para ir hasta allá y estudiar ahí. Pero bueno, creo que la conjunción de esas dos cosas, pero fue esencial para mí sobre todo la divulgación científica. La divulgación científica, los programas de la tele en esa época, Cosmos, pero el original, el de Carl Sagan, el que tenía buen gusto, digamos. No el otro que es puro. Está muy bien, pero digamos, está sobrecargado de efectos especiales. El primer Cosmos, algunas revistas de divulgación, eso creo fue lo principal. Sí, sumado a esto también que tenía cierta curiosidad de querer entender cómo funcionaba el universo. Sí, había cierta curiosidad y también yo fui muy afortunado, ¿no? Porque también hay mucha gente con curiosidad que no tenía la forma de. Afortunado en varios sentidos, no estoy hablando solamente, por supuesto, que si uno puede ir a la universidad es porque tiene la comodidad como para poder ir, pero también la posibilidad, cierta suerte de que yo cuando le dije a mis padres que quería estudiar física, quizá mi padre no se sentía muy cómodo con eso, con una carrera un poco heterodoxa. Repito, él era médico y tenía la rigidez de los médicos. Pero rápidamente él aceptó eso. Digo, ese tipo de. Yo tuve mucha suerte también, ¿no? O Sí. sea, pude hacer algo con mi curiosidad, digamos. Y eso no solo depende de uno, también depende de las condiciones. Me fueron favorables, digamos. Sí, justo ahora, eso que decís, las condiciones. Algo que también es genial hoy día es que en el mismo internet, si te interesa la física o lo que sea, tenés el acceso más Sí, fácil. sí, para los que tenemos internet. Sí, es cierto. Sí, el otro día hablaba con alguien sobre esto, ¿no? Sobre lo que significa ser. Yo hice dos doctorados, hice uno más joven y uno de más grande. Y hice mi primer doctorado en física lo terminé cuando tenía 29. Y si bien ya había acceso a internet, por supuesto, y tenía internet en mi oficina, en la facultad donde lo hice, en la UBA, luego pensaba la diferencia que había
con unos pocos años antes, como en los 90, ¿no? Donde no era tan fácil. Hoy uno puede googlear cualquier cosa, Sí. traducir cualquier cosa, encontrar la edición en alemán de cualquier cosa. No sé, tiene una posibilidad enorme. Hoy en día cambia mucho. Repito, no cambió tanto desde que yo hice mi doctorado porque no soy tan grande, pero aún así yo veo cambios respecto al 2002 y ahora acerca de las bases de datos, de la posibilidad de el Zoom y tener seminarios de otros lados, estar en varios lados, la posibilidad de poder colaborar con gente de otro lado, de enviar artículos. Yo recuerdo, por ejemplo, el primer artículo que envié para publicar, lo envié por carta, digamos. Está bien, eran los últimos años en los que algunas revistas aceptaban cartas. Rápidamente se envió todo por online. Pero mis postulaciones para postdoc fueron todo por carta. Digo, quiero decir, parece una estupidez, pero eso hace que se acelere absolutamente todo. Es mucho más fácil, sí. Sí, instantáneo, básicamente. Sí, el Lo acceso a la mandás, información, en particular los libros. Yo vi nuestro libro con José Edelstein pirateado enseguida. Digo, si alguien piratea nuestro libro es porque ya se piratearon todos los más relevantes, digamos. Entonces, eso también está bueno. Yo que soy no compren mi libro, piraténselo, digamos, y así con todos. Digamos. Ese acceso a la información tanto por los canales legítimos como los ilegítimos me parece genial. Digamos. Sí, antes de profundizar sobre la teoría de cuerdas, ¿podés darnos una introducción a qué es la teoría de cuerdas? Sí, la teoría de cuerdas es... a ver, primero digo cómo entendemos nosotros hoy en día con la física actual. Y cuando digo la física actual me refiero a la de los últimos 80 años, cómo está constituido todo lo que existe. Todo lo que existe significa tanto la materia como las fuerzas entre la materia, cómo la materia interactúa entre sí, digamos. Las sustancias interactúan entre sí, los cuerpos. Esto incluye la luz también, porque la luz está relacionada con la fuerza electromagnética. La fuerza electromagnética y la fuerza gravitatoria son la que vemos todos los días. La fuerza gravitatoria por razones obvias, porque no flotamos, pero la fuerza eléctrica nos es menos evidente, porque no es solamente que la vemos cuando encendemos un artefacto eléctrico, sino que cuando empujamos algo, todo el rozamiento, el tacto, todo eso está dado por fuerzas eléctricas entre la sustancia, aquello que empujamos y nuestra mano, digamos. Entonces, las fuerzas eléctricas, magnéticas y gravitatorias están todo el día entre nosotros. Las otras fuerzas, que son dos fuerzas nucleares, también están ahí, son menos evidentes porque se ven a muy corta distancia, pero bueno, son en particular las que mantienen unidos los protones en un núcleo atómico, y todo lo que vemos alrededor de nuestros cuartos tienen átomos. Entonces, también están acá las cuatro fuerzas de la naturaleza, son cuatro, dos nucleares, la electromagnética y la gravitatoria. Esas cuatro fuerzas están alrededor nuestro. Entonces, toda la materia que vemos, absolutamente toda, está constituida por partículas. Y la fuerza entre la materia está mediada también por partículas. Esa es la forma en la que entendemos todo el mundo. Y cada vez que hacemos un experimento en un acelerador de partículas, encontramos que los cálculos de la teoría de partículas dan bien. Siempre exactamente bien. Es increíble la precisión con la que podemos poner la prueba y funciona bien. Entonces, como decía recién, epítome, toda la materia. Y las fuerzas entre la materia está hecha de partículas, salvo la fuerza gravitatoria. Con la fuerza gravitatoria, cuando queremos explicarla como mediada por partículas, o sea, por ejemplo, la fuerza electromagnética entre una carga y otra carga eléctrica que se repelen porque se intercambian una partícula que se llama fotón. Entre una carga positiva y una carga negativa se atraen porque se avisan mutuamente, porque se intercambian una partícula que también es un fotón. Ahora, cuando queremos pensar de igual manera la gravedad, es decir, cuando una masa atrae a otra masa, y queremos insistir con esta idea de que también se ven mutuamente gravitacionalmente, se sienten porque se intercambian una partícula, nos damos cuenta que la teoría fracasa. Cuando intentamos hacer el cálculo con el caso de la gravedad, fracasa. Siendo que para la fuerza electromagnética y para las fuerzas nucleares esta idea funciona bien. Entonces esto es un problema abierto hace mucho tiempo. Y es una manera de expresar, una de las tantas maneras de expresar que hay una incompatibilidad entre la teoría de la relatividad, que describe la gravedad, y la mecánica cuántica, que describe las partículas. Ahora bien, hay una forma de soslayar este problema, de circunvalar esta obstrucción de pensar a la gravedad de igual manera a las otras fuerzas, que es pensar a todas de una manera distinta.
Es decir, en lugar de pensar que la materia y las fuerzas entre la materia están mediadas o están constituidas por partículas, pensar que están constituidos por objetos que no son infinitamente pequeños, no son puntuales, sino que son chiquititos, pero no infinitamente chiquititos. Sí. Que son como cuerditas. Porque también ahí contabas que si no te dan infinitos la teoría de partículas, que ahí tenía un Claro, problema. claro, por ejemplo, en el libro creo que lo explicamos bien con José Delstein, al menos intentamos, que es, si uno insiste, supongamos que uno dice, no, a ver, si todas las fuerzas de la naturaleza, las nucleares, la electromagnética, sobre todo la electromagnética, que en algún sentido se parece a la gravitatoria, se pueden explicar como intercambiando partículas, o sea, una partícula le hace fuerza a otra porque se intercambian partículas, insistamos con esa idea para la gravedad. ¿Qué pasa? Cuando yo digo que hay un problema, que fracasa la teoría cuando intento hacer eso, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que hay infinitos en los cálculos. Y no es sorprendente que aparezcan infinitos, porque siempre aparecen infinitos a veces en física, en los cálculos de física de partículas, pero uno sabe cómo arreglárselas. Hay una maquinita que se llama renormalización, que uno sabe cómo a partir de esos infinitos los sacude de la solapa y terminan confesando un resultado finito, digamos. Ahora, en el caso de la gravedad, ese mecanismo no funciona. Entonces, cuando digo que fracasa pensar a la gravedad como partículas, como intercambiada por partículas, significa que los cálculos dan infinito y no tiene sentido. Ahora, si pensamos que en lugar de ser partículas son pequeñas cuerditas, cuerdas muy muy chiquitas, y por eso parecen partículas, pero son muy muy chiquitas, cuando digo muy chiquitas me refiero órdenes de magnitud más pequeño que un protón. Entonces, ahí los resultados de golpe dan finito. Y todo parece funcionar armónicamente, y la teoría aparte tiene otras ventajas estéticas y matemáticas, si es que hay una diferencia entre estas cosas, que hacen que sea promisorio al menos investigarla, digamos. Sí, y estas cuerdas, ¿tienen aparentemente el mismo grosor y el mismo largo o puede diferir entre ellas? No, esas cuerdas tienen una longitud, pues son pequeños lazos, podemos pensarlas como banditas elásticas chiquitas, pero son infinitamente delgadas. No son muy delgadas, son infinitamente delgadas. La partícula era lo que creíamos que eran las partículas, son puntos en el espacio, no tienen volumen, no tienen absolutamente, es un punto, es cero dimensional. Las cuerdas no tienen espesor, pero tienen longitud, son unidimensionales, son como bucles, pueden ser como cuerdas cerradas, como una bandita elástica, o como cuerdas abiertas, como una bandita elástica rota, pero muy muy chiquitas. Y vibran a una velocidad vibran a frecuencias muy, muy rápidas. Dicho de otra manera, las oscilaciones sobre ellas mismas van a la velocidad de la luz. O dicho de otros términos, tienen una tensión tan grande como su propia masa, dicho de otra forma. Que es lo mismo, es equivalente. Son cuerdas muy muy chiquitas que vibran muy muy rápido y que no tienen ningún grosor, pero tienen una longitud. Y esa longitud depende de cómo vibran, pero hay una mínima longitud que es extremadamente chiquita. O sea, pueden ser más grandes si vibran con más energía, pero hay una longitud fundamental de la teoría que es muy muy chiquita. Y cuando digo muy muy chiquita es, imagínate, 0,34 ceros y un 1 en metros. O sea, esto es muchísimo, 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 muchísimo más chico que un protón. Y esa es la razón por la cual creemos hasta ahora la teoría de partículas funcionó bien. Porque, bueno, es una buena aproximación. Porque los objetos no son partículas, pero son tan chiquitos que parecen serlo. Digo. Entonces sería cercano a la escala de Planck. Un poquito más grande que la escala de Planck. La escala de Planck es la mínima longitud en la que creemos que el espacio-tiempo deja de tener este aspecto continuo que le vemos, ¿no? Esto sería un poquitito más grande que la escala de Planck. 10 veces la escala de Planck, 100 veces la escala de Planck, pero no mucho más allá de ahí. Sí, de todas formas. Sí, no, es una escala de longitudes extremadamente chicas. A esas escalas, esto es interesante por lo siguiente, mira. Como desde la teoría de la relatividad general entendemos la gravedad como la misma curvatura del espacio y el tiempo. Es decir, por ejemplo, un cuerpo le hace fuerza a otro, no porque haya fuerzas entre ellos, se puede pensar como que esa fuerza en realidad es la misma curvatura del espacio en el que esos cuerpos están. Esto puede ser un poco escurridizo, pero es como entendemos y hemos comprobado que la gravedad funciona. Entonces, hablar del constituyente de la gravedad es hablar del constituyente del espacio-tiempo, ¿no? Porque si la gravedad es la fuerza gravitacional, es el ahondar el espacio, es el deformar, el curvar el espacio, entonces hablar de los constituyentes de la gravedad es hablar de los constituyentes de esa curvatura del espacio.
¿Esto qué quiere decir? Que las cuerdas, el espacio también está formado, el espacio-tiempo también está formado de cuerdas. Las cuerdas también constituyen el espacio-tiempo. Son constituyentes del espacio-tiempo, que desde la física del siglo XX entendemos como un ente dinámico, ya no como un ente inmutable, absoluto, en el cual ocurren los fenómenos, sino en sí mismo algo dinámico, constituido por cuerdas. Ahora, eso significa que cuando uno llegase a las escalas tan pequeñas de longitud, en las cuales las cuerdas empiezan a mostrar su tamaño, empiezan a mostrar que son cuerdas, su aspecto, si se quiere, corpuscular, y ya no, que son partículas puntuales, entonces ahí es de esperar que nuestra concepción del espacio y del tiempo cambie radicalmente. Y así la teoría de cuerdas predice eso. A escalas del tamaño de las cuerdas, a 0,34 ceros y 1 metro, esperamos que o 33 ceros y 1 metro, digamos. Esperamos que esta continuidad y propiedades que le conocemos al espacio en el que nos es dado movernos toman otra forma totalmente distinta. Una forma menos continua, una forma menos precisa, una forma incluso con más dimensiones. Sí, estas cuerdas, en el ejemplo, en el libro había un ejemplo que comparaban con una guitarra y los armónicos, que estas cuerdas pueden vibrar de determinadas formas, no de cualquier forma. Y ahí, en teoría, por si entendí bien, esto da las teorías de las distintas partículas, como que englobaría dentro de eso. Y ahí tengo una pregunta que por ahí es medio hipotética, quizás no tenga del todo sentido, o sí. ¿Qué pasaría si estas cuerdas no respetaran los vínculos de Virasoro y pudieran vibrar en cualquier frecuencia o velocidad? Ah, claro. Bueno, los vínculos de Virasoro son una de las ecuaciones que aparecen constitutivas en la teoría de cuerdas, que fue descubierta muy al principio de la teoría, en los años 60 por... Bueno, en realidad es una historia complicada de cómo la teoría se fue formando, porque fue formada por muchas personas. Pero uno de los contribuyentes principales, de los pioneros en la teoría, era Miguel Ángel Virasoro. Y una de las ecuaciones de la teoría de cuerdas son estas que vos decís, los vínculos de Virasoro, que es una de las teorías que lleva su nombre, pero unas ecuaciones que dicen cómo es no la aceleración, sino la velocidad de las cuerdas, por decirlo de alguna forma. Es una ecuación muy importante que tiene la teoría, porque si no la si no se satisficiesen esos requerimientos, esos vínculos de Virasoro, la teoría no tendría sentido. Son vínculos que son necesarios para que la teoría sea compatible con la mecánica cuántica. Podemos ponerlos en esos términos. Y es una de las razones, no la única, porque las otras ecuaciones también son importantes, por las cuales las cuerdas tienen este espectro. Espectro significa esta forma de vibrar en la que vos decís, que se comporta como una cuerda de una guitarra. Lo único que con una velocidad de propagación mucho más grande, ¿no? Pero se comportan de igual manera, es decir, uno sabe, cualquiera que haya tocado un instrumento de cuerdas sabe que si uno pone el dedo en la mitad de la cuerda, exactamente en la mitad, hace sonar el primer armónico, y si lo hace un cuarto suenan otros armónicos. ¿Esto qué quiere decir? Que la cuerda puede vibrar en una dada frecuencia natural, en el doble de esa frecuencia natural, 3 veces esa frecuencia natural, y así va recorriendo las octavas. En el caso del sonido serían las octavas. Acá las vibraciones de las cuerdas, de estas pequeñas cuerdas que constituyen todo, también son eso. Vibran una frecuencia, al doble de esa frecuencia, al triple de esa frecuencia. Ese patrón se conoce como el espectro. Un nombre raro, pero es eso. Ahora, esto es interesante porque es una de esas bonanzas estéticas y matemáticas que decía que la teoría también tiene, que es, así como entendemos el mundo, todo lo que nos rodea en esta habitación está constituido o bien de luz o bien de átomos, ¿no? Entonces son fotones, que son las partículas que componen la luz, o quarks y electrones, que son las partículas que componen los átomos, porque adentro de los protones y de los neutrones hay quarks. También hay otras partículas que están inundando esta habitación y no las vemos, como muones, neutrinos, varias. Ahora, es interesante que con solo 35 tipos de partículas, los físicos logramos explicar todos los fenómenos observados hasta el día en un acelerador de partículas. Solo 35. Todo, absolutamente todo lo que existe. Esta mesa, la computadora, la luz, el aire y las otras partículas que no vemos y lo que explotan las supernovas lejanas y todo, lo podemos explicar solo con 35. Si se quiere, es una gran composición de Rastris con solamente 35 elementos fundamentales. Ahora igual son 35. Bueno, igual está genial, si todo, desde un
no sé, desde un elefante hasta un aire acondicionado, lo puedes explicar solamente con 35 elementos fundamentales, está buenísimo. Ahora, ¿por qué no uno? Bueno, qué sé yo, eso sí, sería hermoso, pero se puede, porque no es que la matemática no necesariamente cumple nuestros deseos. Bueno, resulta que en la teoría de cuerdas sí se da eso. ¿Por qué? Porque partículas distintas, que encontramos distintas en la naturaleza, como el electrón, el muón, el tauón, que son bien distintas. Por ejemplo, el muón es una partícula que se parece mucho al electrón, pero es 206 veces más pesada, más masiva. Entonces, y el tauón es muchísimo más pesado aún. Y los quarks entre sí se parecen mucho, pero tienen masas muy distintas. Entonces, todas esas partículas, en la teoría de cuerdas, no son diferentes tipos de partículas, no son 35 distintos tipos de partículas, sino la misma cuerda vibrando en diferentes frecuencias, o enrollándose en diferentes frecuencias, o moviéndose en diferentes frecuencias. Entonces, o a diferentes velocidades. Entonces, lo interesante es que hay un carácter unificador en la teoría de cuerdas. Todas estas partículas que creíamos que al menos 35 necesitábamos, no serían sino diferentes expresiones del mismo ente fundamental. Entonces, desde el punto de vista ontológico, es muy lindo, porque realiza esa idea, acaso ingenua, de que todo está constituido del mismo ente fundamental, por supuesto, expresándose de diferentes maneras, ¿no? Sí, es genial porque te unifica todo, hasta Claro, incluso por eso, la gravedad. exacto, por Sí. eso. Y el hecho de incorporar encima en todo este esquema la gravedad, algo que sí era imposible lograr con la teoría de partículas, incluso con esas 35 partículas, entonces es genial, porque incorpora la gravedad a la descripción del mundo, pero encima esa descripción del mundo aparece unificada de una manera en la que otras teorías no logran, digamos. Bueno, ahora cambiando de tema, agujeros negros, también se nos ha dado muchas charlas sobre agujeros negros y es uno de los objetos que te resultan más fascinantes y coincido totalmente. ¿Nos puedes contar qué es lo que te fascina de los agujeros negros? Sí, hay una relación entre las dos cosas. La relación viene luego de cabalgar un poco en el tema, porque al principio parecería ser, ¿no?, un tema un poco distinto, porque uno dice, bueno, a ver, la teoría de cuerdas acabamos de explicar, es una teoría que habla de la composición de las sustancias, de cómo las fuerzas que median las sustancias se relacionan entre sí, de qué están compuestas, de qué está constituido la materia, las fuerzas y el espacio-tiempo mismo. Ahora bien, los agujeros negros parecen ser de un reino distinto. Son astros muy densos que están dando vueltas por ahí, que son lo que queda luego de la muerte de muchas estrellas. Entonces, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Bueno, resulta ser que si la teoría de cuerdas es candidata a describir absolutamente toda la naturaleza, también es la candidata a describir objetos muy grandes y astrofísicos también. Y en particular los agujeros negros son muy extraños de entender, más precisamente sus propiedades térmicas son muy complicadas de entender y la teoría de cuerdas permite entenderlos bien. Esa es un poco la conexión entre los dos temas y por qué yo trabajo en los dos. En realidad uso la teoría de cuerdas como la herramienta para entender las propiedades térmicas de los agujeros negros. Ahora, ¿qué son los agujeros negros? Son astros que son muy frecuentes en el universo, hay muchos de ellos, sabemos que hay muchos, tenemos fotografías de ellos, tenemos películas de la dinámica de estrellas cerca de donde creemos que hay muchos de ellos, y son objetos interesantes por varias razones. Digamos que son la mayoría de las estrellas que hay en nuestra galaxia, por ejemplo, el 97-98% de las estrellas que hay en nuestra galaxia hay cientos de miles de millones de estrellas, son enanas blancas, son estrellas que son bastante, no quiero decir aburridos porque se va a ofender a alguien que trabaje estudiándolas y tienen sus temas interesantes, pero son estrellas que es la forma en la que terminan las estrellas viejas. Al final de su vida la mayoría terminan siendo enanas blancas. Las que no son tan masivas. Claro, digamos. ahora hay una pequeña cantidad, un 2% o algo así, que terminan de otra manera. Son estrellas más masivas y que si tienen una suficiente masa crítica, al final de sus vidas, que es muy complicada la vida de una estrella, porque están compuestas de ciertas cosas, tienen mucho hidrógeno al principio, hacen fusión nuclear, lo queman y se convierten en helio. En un momento, dentro de su corazón, dentro del core, digamos, la parte interna de la estrella, se acabó el hidrógeno porque quemaron mucho helio, empiezan a fusionar el helio, aumenta su temperatura, se expanden, siguen funcionando, y así hasta el carbono. Entonces hacen un montón, la secuencia. La vida estelar es compleja y depende de la metalicidad, del ambiente en el que se encuentran, de qué masa inicial tenían, de un montón de cosas. Ahora, las estrellas, ¿qué le ocurre a una estrella? Una estrella es una competencia entre su propia gravedad, que la pelmaza, digamos, la presiona a sí misma,
y una presión interna que sale de las reacciones termonucleares que ocurren adentro. Entonces eso sostiene a la estrella. Ahora, la sostiene mientras tenga combustible nuclear. Cuando lo pierde, la gravedad termina ganando y se convierte típicamente en una enana blanca. Ahora, dependiendo de la masa, puede explotar y hacer una supernova o no. Pero si es muy, muy masiva, no nos sorprende, es intuitivo pensar que si es muy, muy masiva, gana la gravedad, la hace colapsar gravitacionalmente, explota y queda. Y si lo que queda todavía tiene mucha masa, ya no tiene combustible nuclear, entonces no puede evitar el colapso gravitacional. Entonces la gravedad se viene sobre sí misma y la estrella se convierte en un ente tan denso que no permite ni siquiera que la luz escape. O sea, es muy denso, entonces el campo gravitacional en su superficie es muy, muy intenso y nada puede escapar, ni siquiera la luz de ese. Entonces son objetos que son no solamente infinitamente negros, por eso se llaman agujeros negros, sino también son agujeros, en el sentido de que como la luz no puede escapar de ahí, nada puede hacerlo. Nada que está en el interior puede ser causa de un efecto externo. Entonces, de alguna forma son la ausencia del espacio en el que son, desde una mirada externa. Entonces son interesantes pensar que el espacio-tiempo es como que se recorta en la superficie de estos astros, incluso el tiempo llega a detenerse por el fuerte campo gravitacional que hay ahí. Einstein nos explica que el tiempo pasa más lento donde el campo gravitacional es muy intenso, y en los agujeros negros, en su superficie, es tan intenso que el tiempo se detiene. Entonces es increíble, es alucinante pensar que en la galaxia, en nuestra y en otras galaxias, hay objetos que tienen un campo gravitacional tan intenso que los sume a sí mismo en una infinita invisibilidad y que a su vez detienen el tiempo en su superficie. Esos agujeros negros están por ahí, en el centro de nuestra galaxia, por ejemplo, en la constelación de Sagitario, hay uno que tiene más de 4 millones de veces la masa del Sol, en torno al que giran estrellas. Al astro vos no lo ves porque es infinitamente negro, pero ves las estrellas orbitando en torno a una región muy, muy masiva, de la que ninguna luz ni radiación nos viene. Entonces sabemos que estos astros están ahí, ya no son solamente una especulación teórica, están ahí, y tratar de entenderlos es un desafío, porque lo que acabo de contar es solamente lo que le pasa a la dinámica del espacio y del tiempo, pero también sus propiedades térmicas son rarísimas, son muy, muy extrañas. Eso nos explicó Hawking a partir de la década del 70. Y la única manera satisfactoria de entender sus propiedades térmicas es a través de la teoría de cuerdas. Digamos, esa es un poco. Y para mí los agujeros negros son los objetos más interesantes del universo porque, bueno, no hace ni falta que lo enfatice, ¿no? Detienen el tiempo, son infinitamente oscuros, son solamente espacio-tiempo curvado. Y del punto de vista incluso ontológico, filosófico, son interesantes. Para las conciencias externas uno puede pensarlos como la ausencia del espacio en el que son, y especulando un poco más, puede ser también que son en un tiempo que aún no es. Son interesantes de muchos puntos de vista. Sí, eso también es interesante porque un físico está acostumbrado a cosas contraintuitivas, digamos, pero él en el día a día, ¿cómo que tiene el tiempo? Es como hasta difícil de... Sí, para todos. Sí. O sea, cuando uno dice, yo los entiendo porque soy físico, ¿qué significa en el fondo? No es más que deformar el significado de lo que entender significa. O sea, sí, lo aceptás, digamos. Uno lo acepta educado de la mano de que, claro, si entender es plasmarlo en ecuaciones y dominar esas ecuaciones, es cierto, uno puede hacerlo con la teoría de la relatividad general. Pero entenderlo en el sentido de que sea asequible a nosotros es tan difícil para un físico como cualquier otra persona, porque al fin y al cabo la intuición está educada de la mano de la experiencia cotidiana, ¿no? Entonces, la forma que el espacio y el tiempo toman en situaciones extremas, como en las cercanías de astros tan densos, se nos escurre a todos entre los dedos. Entonces, ¿uno qué hace? Bueno, recurre a la matemática para un poco domeñar la situación, digamos, pero entenderlo es... hay que exigirle más a la palabra entenderlo, ¿no? Y creo que no lo entiende nadie. Sí, lo mismo pasa con las dimensiones extra. O sea, se pueden teorizar, pero entenderlo, cómo funcionaría, es como... Claro, sí. No hablamos de eso, pero también se relaciona con la teoría de cuerdas. Porque una cosa que no dije es que la teoría de cuerdas, una de las predicciones de la teoría de cuerdas, es que en el espacio existen más de estas 3 dimensiones en las que nosotros nos podemos mover. Digamos, nosotros vivimos en un mundo 4-dimensional. Hay un tiempo y 3 dimensiones espaciales, alto, ancho y largo. La teoría de cuerdas predice que hay 6 dimensiones más. Y es interesante entender
como una teoría que prediga 6 dimensiones más no ha sido descartada, porque ¿dónde están esas? ¿Por qué no me voy de vacaciones en esas direcciones? Digamos. Bueno, hay un mecanismo para explicar por qué podrían estar ahí, pero uno no puede moverse en ellas salvo que tenga muchísima energía, no la energía de las partículas que componen nuestros cuerpos, y esa sería la razón por la que no podemos movernos en esas dimensiones. Pero quizás si uno lograse experimentos de partículas muy energéticos, mucho más energéticos que los que logramos hasta el día de hoy en los mejores aceleradores de partículas, entonces esas partículas quizás sí podrían explorar esas dimensiones extras que la teoría de cuerdas predice que existen. Pero claro, como decís vos, ¿no? Una cosa es eso y buscar analogías y escribir matemáticamente si hay más dimensiones, pero otra cosa es que se nos asirlas en el sentido intuitivo, ¿no? Del término, ¿no? Que sea posible pensarlas. Es interesantísimo pensar en muchas más dimensiones, y cabe decir que la gente piensa en muchas más dimensiones desde hace mucho tiempo, ¿no? O sea, uno puede encontrar a Leibniz en el siglo XVII, por ejemplo en la Teodicea, discutiendo sobre las razones de la tridimensionalidad del mundo, o en el siglo XVIII a Kant, incluso conjeturando la existencia de mundos de más dimensionalidad en alguna parte. Así que son ideas que muchos filósofos, incluso antes del advenimiento de la geometría riemanniana, que vino recién en el siglo XIX, antes de tener las herramientas matemáticas para describir espacios en más dimensiones, ya en el siglo XVIII la gente había pensado en algún sentido realista, ¿no? Pero bueno, es una vieja idea, pero sí, que es fácil que se escurra entre los dedos de uno cuando la quiere entender conceptualmente. Sí, puede ser que la naturaleza de las demás dimensiones no sea ni espacial ni temporal, porque igual, si bien en teoría no podría haber más dimensiones temporales, porque el tema de causalidad quizás no se podría sostener en un universo así, pero podría ser otro tipo de dimensión que no sea ni espacial ni temporal. Es una buena pregunta. Creo que nadie me hizo esta pregunta. Es una buena pregunta por lo siguiente. Primero, la teoría de cuerdas predice que hay más dimensiones en el espacio. Y es alucinante, porque es una predicción muy concreta. Dice cuántas. Tiene que haber 6 más. O acaso 7, dependiendo de la formulación de la teoría de cuerdas ahí. Pero es un número preciso, es una predicción de la teoría de cuerdas. Ahora, y aparte es alucinante como idea. Supongamos que el día de mañana, especulemos, a ver, juguemos con un poco, fantasiemos. Que el día de mañana logramos un acelerador de partículas extremadamente potente y logramos empezar a ver que hay síntomas que en efecto, algunas de esas partículas están perdiendo energía aparentemente, como si se estuviesen moviendo esas dimensiones extra que estamos empezando a explorar en un futuro venidero, supongamos. Bueno, es increíble que una teoría física prediga una idea tan serial, una revolución. Imagínate, existen más dimensiones que las que vemos. Es alucinante como teoría, ¿no? Un físico que no le guste esto, yo creo que tiene un problema mental. Digamos, acepto que a un físico le guste otra cosa más, pero que no le parezca interesante esto, me parece. A cualquier persona uno le dice, che, ¿sabés que hay una teoría que predice más dimensiones de las que están? Y dice, bueno, a ver, joder, está buenísimo, ¿no? Sí. Bueno, es más, pensemos que las dimensiones extras es una idea que incluso en el arte tuvo mucha importancia, ¿no? Pensemos en el cubismo, en el futurismo, pensemos, no sé, digamos, de hecho, hace poco leía el manifiesto dimensionalista de los cubistas de 1936 en París, que firmaron Kandinsky, Duchamp, no sé, digamos, era una idea que influyó en el arte, en la literatura también, no sé, Borges, Fitzgerald, Proust también, muchos, Wells, no sé, un montón de escritores jugaron con la idea, o sea, es una idea alucinante. Bueno, que haya una teoría física que nos permita pensar eso dentro de los marcos de la ciencia, me parece increíble. Ahora, la pregunta es, esas 6 dimensiones adicionales que la teoría de cuerdas predice que existen, ¿qué son? ¿Un tiempo más? ¿3 tiempos más y 3 espacios más? 6 espacios más, porque en el mundo en el que vivimos ya vemos que hay dimensiones de diferente naturalidad. Está el ancho, el largo y el alto, que son dimensiones espaciales, y hay otra, el tiempo, que tiene una dimensión muy distinta. Es una dimensión, pero de naturaleza distinta. Esas 6 adicionales que la teoría de cuerdas predice, ¿cuáles son? 2 tiempos más y 4 espacios, 6 espacios y ningún tiempo, 6 tiempos más y ningún espacio más. Bueno, si uno intenta, y hay quien lo hizo, el caso notable es un físico que se llama Bars, pero si uno intenta pensar que hay otro tiempo más, de esas 6, alguna es un tiempo, o 2 de ellas son un tiempo, hay un problema. Las cosas se inestabilizan mucho y todo se desarma. Aparecen inestabilidades en la descripción del espacio que se conocen como taquiónicas,
y se deshacen, digamos. Y hay que hacer muchas contorsiones poco naturales para que eso se mantenga. Entonces creemos que son 6 espacios más. Pero tu pregunta es va un poco más allá. Que es, ¿y si no es ni tiempo ni espacio? ¿Hay otra posibilidad? Y es una buena pregunta porque de hecho hay otra posibilidad. Las dimensiones pueden ser tiempo, pueden ser espacio o pueden ser lo que se llaman dimensiones nulas. Las dimensiones nulas son un poco tiempo y un poco espacio. En igualdad. Son las dimensiones que recorre un rayo de luz. Si yo me paro arriba de un rayo de luz, si tuviese esa suerte, si yo fuese una partícula sin masa y me parase, pero con conciencia, me parase arriba de un rayo de luz, el tiempo para mí no transcurriría. Y mi historia transcurriría en una dimensión que en realidad se llama dimensiones nulas. Son un poco espacio y un poco tiempo. Bueno, en la teoría de cuerdas hay muchas personas, yo incluso hace como 20 años, que investigamos la posibilidad de que haya de compactificar dimensiones nulas. Es interesante, esto lleva, hay varias cosas, me las sé en inglés, discrete light cone quantization, hay como varias cosas en teoría de cuerdas que uno puede hacer con eso, pero son modelos un poco de juguete dentro de la teoría de cuerdas para investigar. Lo ortodoxo, lo más natural, los escenarios más normales hacen que esas 6 dimensiones que no vemos acaso todavía, son en realidad 6 dimensiones espaciales, son espacios. Intentar que sean nulas o temporales llevan a problemas consistentes en la teoría. Ahora, si son espacios no hay problema, es fácil incluso explicar por qué no se verían, digamos. Claro. Incluso saber qué forma tendrían por cuestiones teóricas. Eso es interesante. Porque no pueden tener cualquier cosa. Que no las veamos no quiere decir que la teoría no nos diga cómo tienen que ser. Y la teoría de cuerdas no solamente predice cuántas son esas dimensiones, sino nos dicen también qué formas. No estrictamente qué formas pueden tener, pero sí qué formas no pueden tener. Sí. Entonces la teoría también nos habla de las formas de esas dimensiones, de esos espacios extra, digamos. Sí, que además estos espacios serían, como dijiste, a muy alta energía o a escalas muy pequeñas. Los espacios son extremadamente pequeños y en la mecánica cuántica nos dice que hay una relación entre cuán pequeño es un espacio y qué energía alta necesito para moverme en él. ¿No? Cuanto más pequeño es un espacio, más energía necesito como umbral para poder moverme en esa dirección. ¿Y qué quiero decir que un espacio sea pequeño? Porque uno piensa los espacios con ejes cartesianos y los piensa infinitos. El eje X, que uno va de un lado al otro, el eje Y, que uno va de un lado al otro, y el eje Z, que uno va de un lado al otro. ¿Qué quiere decir entonces que una dimensión sea pequeña? Bueno, esas 6 dimensiones extras no serían de igual naturaleza a los ejes cartesianos, que uno puede ir tanto como una recta infinita que va de un lado al otro, sino que serían periódicas, es decir, tendrían lo que se dice una topología muy extraña. Uno va en una dirección y de repente, después de andar un rato, se da cuenta que volvió al punto de partida. Es como periódica, como cíclica. Sigo andando y vuelvo al mismo punto de partida. Y hago eso dado un tramo. Bueno, ¿cuán grande es ese tramo en el que tengo que recorrer para volver al punto de partida sin haber regresado, siempre yendo en el mismo sentido? Eso es la longitud de esta dirección compacta. Compacta por eso, porque lo pienso como un círculo en el que uno siempre vuelve al mismo lugar. Entonces esas 6 dimensiones adicionales serían compactas. Serían dimensiones tan raras que si me muevo en cualquiera de esas 6, vuelvo al mismo punto de partida, luego de diferentes longitudes. Esas longitudes son muy pequeñas, lo que la mecánica cuántica me enseña que implica que si esas longitudes son pequeñas, las energías para moverme en ellas tienen que ser muy, muy altas. Por eso es que uno espera que si existen más dimensiones, tener alguna evidencia, al menos indirecta, de que existen, la vamos a tener cuando tengamos aceleradores de partículas muy, muy altas energías, porque ahí podríamos lograr acaso que las partículas que chocan a semejantes energías tengan la energía de umbral suficiente como para empezar a moverse en más de estas 3 dimensiones que vemos. Claro, que podría pasar también que chocan y parece que se queden quietas porque se mueven en una dirección. Perfecto. Por ejemplo, pensemos en un billar, ¿no? Cuando hacemos 2 bolas de billar van chocando en la dirección X y de repente puede pasar que reboten y vuelvan en la dirección X para el otro lado, o que también de chanfle vayan en la dirección Y, ¿no? ¿Cuántas veces uno puede en una mesa de billar hacer dos bolas que chocan y como chocan con un poquito de chanfle, se van en la dirección transversal cada una de ellas? Ahora imaginemos que esa dirección transversal es la que no vemos, aquella que nosotros no podemos ver, una de esas 6 dimensiones ocultas. ¿Qué veríamos? Veríamos como si mirásemos la mesa de billar no desde arriba, sino desde el costado. Veríamos dos partículas que vienen y que en apariencia quedan quietas. No es que queden quietas en realidad, se están moviendo en una dirección que nosotros no vemos.
Pero nuestro sesgo, nuestra parcial mirada del mundo tridimensional nos haría creer que se violó la energía, porque al principio las dos partículas vienen moviéndose y luego del choque no se mueven más. Parecería haberse violado la energía. Pero en realidad no se viola la energía porque las partículas se están moviendo, pero en una dirección que nosotros no vemos. Y se están moviendo en ella. Entonces, eso es lo que la gente cree que podría pasar, que una evidencia indirecta de que existan más dimensiones sería que en nuestro limitado mundo tridimensional veríamos experimentos en aceleradores de partículas que aparentemente perderían energía, en los que la energía no se conservaría. Pero bueno, hasta ahora eso no lo hemos visto, así que habrá que seguir ampliando las energías con las que hacemos experimentos o pensar de alguna forma más inteligente cómo poder explorar esas dimensiones. Sí, podría ser también la luz cuando se acerca a un agujero negro que parece viajar más lento, que quizás se mueva en esta dimensión extra o no. Bueno, lo que pasa es que la luz también, para moverse cerca de un agujero, para moverse en la dirección extra, necesita mucha energía. Necesitaríamos lograr fotones de muy, muy alta energía y no tenemos. O sea, uno puede lograr cosas muy energéticas con la luz en procesos astrofísicos, que son rayos gamma de muy alta energía, pero necesitaríamos muchísima más energía. O sea, hoy en procesos astrofísicos uno puede encontrar procesos astrofísicos con petaelectronvoltios, que es una energía enorme, pero necesitaríamos muchísima más para poder explorar dimensiones extra o para que la luz se moviese en dimensiones extras. Y bueno, también estaba la conjetura de Maldacena, que era revolucionaria porque unía la relatividad general y la mecánica cuántica. Sí, la conjetura de Maldacena, que también nace, un poco para vincular lo que veníamos hablando, nace de estudiar los agujeros negros en el contexto de la teoría de cuerdas. Luego, ahora voy a decir qué es, pero se volvió un tema en sí mismo e incluso hay mucha gente que lo estudia sin pensar ni en teoría de cuerdas ni pensar en agujeros negros. Pero el origen, cuando Juan Maldacena formuló la conjetura que lleva su nombre a fines del 1997, él estaba pensando en agujeros negros en el contexto de la teoría de cuerdas. ¿Y qué es la conjetura de Maldacena? Es interesante porque en realidad tiene ciertos antecedentes, esta idea, muy vagos. O sea, Maldacena es quien lo hizo de manera precisa. Hay un antecedente más vago que se conoce como, es un marco más amplio para pensar las cosas, que se conoce como el principio holográfico, que fue pensado por Gerard Tufte, que es alguien que ganó el premio Nobel, si no me acuerdo mal, bueno, en los 90, en algún momento de los 90, 99 quizá. Y también otros hicieron contribuciones importantes, Leonard Susskind, Alexander Polyakov. Pero bueno, Maldacena es quien hizo esta idea precisa, y es que quizá el mundo en el que vivimos, este mundo tridimensional y quizá con más dimensiones extras, en realidad ahora es ir para el otro lado. En lugar de pensar que hay dimensiones extras, hay que pensar que es menos dimensiones. Así, ¿cómo puede ser eso? Porque yo me puedo creer que hay más dimensiones que no veo. Ahora, lo que es más difícil de creer es que hay menos dimensiones que las que veo. Eso sí parece más raro. Yo me es más fácil a mí, aunque sea difícil, me es más fácil a mí creer en la existencia de unicornios que creer en la inexistencia de perros. Digamos. Por lo general es mucho más fácil creer que algo que no vi existe que creer que algo que vi no existe. Bueno, entonces, ¿cómo puede ser que me vas a decir que hay menos de 3 dimensiones? Eso sería imposible. Bueno, más o menos. Y esa es la razón por la cual la conjetura de Maldacena le da nombre propio a lo que se conoce como principio holográfico. Pensemos en un holograma. Cuando vemos un holograma es algo de apariencia tridimensional, pero que no obstante sabemos que esa información, esa imagen, está codificada en una película fotográfica que tiene solamente 2 dimensiones, un plano. Entonces, la idea de Maldacena, lo que muestra Maldacena con sus cálculos, que hace precisa ideas previas de Tufte y otra gente, es que quizá el mundo en el que vivimos, en apariencia obviamente tridimensional, en realidad no podría ser sino una redundancia de una descripción de una dimensión menos que vive ¿dónde, dirías vos? Porque en el caso del holograma está claro, parece acá que hay un holograma, pero en el fondo hay una placa fotográfica en algún lado que tiene una dimensión menos, que es bidimensional. Entonces esa tridimensionalidad del holograma es ficticia, es ilusoria. Pero yo podría identificar dónde está la placa fotográfica. Bueno, está en tal lado, por eso. Una máquina que haga hologramas. Ahora, en el caso del mundo, si nuestro mundo, en apariencia tridimensional, fuese en realidad ilusoria esa tridimensionalidad, y fuese todo lo que vemos nosotros mismos, todo, un holograma, ¿dónde está la placa fotográfica? Bueno, esa placa fotográfica estaría en infinito, en esa bóveda infinita que sería borde de todo el mundo en el que vivimos. Como que nosotros vivimos en un universo
en cuyo borde, que está en el infinito, se encuentra la verdadera información relevante. Ahí está almacenada. Y de alguna forma nosotros somos proyección holográfica de una información que vive en un mundo de menos dimensiones, que es esa bóveda del infinito. Esto parecería ya casi lisérgico. Es como, cuento esto y parece como que la gente exageró con la especulación, pero hay un correlato muy, muy preciso. Y es más, la matemática nos convence de que esto es verdad. No de que nuestra tridimensionalidad es ficticia. Para ser más preciso, es de que o lo podés pensar así, podés pensar como que el mundo es tridimensional, pero que también es equivalente pensar que el mundo en realidad es bidimensional y que esta tridimensionalidad es emergente. Una ilusión, digamos. Ambas descripciones son correctas, acaso igualmente adecuadas, y esto tiene que ver con lo que en física se conoce como una dualidad, que no es que una descripción esté bien y la otra esté mal, sino que las dos son equivalentes, pero de naturaleza muy distinta. Que hay dos formas muy distintas de pensar el mismo fenómeno físico y las dos están bien. Y a veces conviene usar una, a veces conviene usar la otra. Lo que no es trivial es que esta tridimensionalidad del mundo pueda también ser pensada como ilusoria. Aunque no lo sea también para nosotros. Pero puede también ser pensada de manera consistente y lleva los mismos resultados si la pensamos ilusoria. Si pensamos que el mundo en realidad tiene una dimensión menos y que esta tridimensionalidad, este volumen que creemos que hay en el mundo, no es sino una proyección holográfica de una película que reside en el infinito, digamos. Sí, es realmente curioso porque una teoría nos está diciendo que hay 10 dimensiones o 11 y la otra es que no, en vez de 4 quizás parece una hay cosa 3. casi esquizofrénica. La teoría de cuerdas en sí mismo es una cornucopia de resultados interesantes que por un lado nos está diciendo hay más dimensiones en el mundo y por otro lado nos está diciendo también puedes pensar como que hay menos, ¿no? Y eso es una de las cosas alucinantes de la teoría de cuerdas, que es que hay muchas descripciones equivalentes que hace el mundo y que todas ellas hay diccionarios entre ellas. Es como, imagínate, estás frente a una biblioteca y encontrás La guerra y la paz, pero una escrita en ruso, el otro le daba a un amigo ese mismo ejemplo, y otro escrito en japonés. Vos mirás los dos libros en apariencia totalmente distinta, pero te están contando la misma historia. La teoría de cuerdas es un poco eso. Se puede pensar como una colección de libros que todos cuentan la misma historia, pero uno necesita el diccionario para darse cuenta, necesita que venga un bibliotecario genial como Maldacena y te diga, mira estos dos libros que parecen tan distintos, en el fondo no son sino la misma historia contada en lenguajes muy diferentes. Eso pasa con la teoría de cuerdas. Uno puede pensarlos como si el espacio tuviese diferente número de dimensiones, con el espacio estuviese curvado de diferentes maneras, espacios pequeños, espacios grandes, cuerdas que vibran de tal manera o de otra. Y todas estas dualidades, que fueron estos diccionarios entre diferentes descripciones en apariencia distintas, que fueron construidos por varias personas, Maldacena y Witten son quizás los más célebres, hacen que sea todo un concierto de teorías muy interesante. La teoría de cuerdas ahora no es una teoría sola, sino es una colección de lo que creíamos que eran teorías distintas y acabamos de aprender en los últimos 20 años que son solamente diferentes descripciones de la misma. Sí, distintas formas de mirarlo, eso también es re interesante, como que parecía que se contradecían y después resultó ser que eran como distintas caras de una misma moneda. Pero incluso antes de Maldacena había habido una historia precursora de todo esto, que fue cuando al principio de la teoría de cuerdas había 5 versiones de ella. Todas las piezas tienen que encajar con mucha acribia en la teoría, con mucha precisión, es muy difícil. Entonces la gente se dio cuenta que había muy pocas, y eso estaba bueno, porque si una teoría tiene la pretensión de ser una descripción unificada del universo, mejor que sea única, o mejor que sea muy difícil lograrla. Ahora no era única, eran 5. Un número pequeño, pero 5. Bueno, Witten se dio cuenta a mediados de 1990 y tanto que en realidad no eran 5, sino una, pero escrita de diferentes maneras. Entonces, eso fue una gran revolución, porque dijeron, entonces la teoría de cuerdas estaba cumpliendo con esta idea de ser una sola teoría, ¿no? Entonces, pero si vos mirás las 5 formulaciones, parecen muy distintas. Tuvo que ser Witten o Maldacena los que se dan cuenta que, mirá, si cambiás esto por esto y cambiás esto por esto, es lo mismo. Era muy difícil darse cuenta, encontrar esos diccionarios. Pero hoy creemos que la teoría de cuerdas es única y que hay diferentes maneras de verla. Y esas maneras parecen muy distintas. Si te cuento una, te cuento la otra, parece hasta contradictorio a veces, pero en el fondo son duales, son equivalentes. Sí, otra cosa que es curiosa, que ¿cómo entra acá la idea de muchos universos? Claro, es una buena pregunta, porque la teoría, si bien la teoría es única,
las soluciones de la teoría no son únicas, porque hay que separar una cosa de la otra, ¿no? Cuando uno tiene una ecuación es única ecuación, tengo esta ecuación, pero cuando la voy a resolver puedo tener varias soluciones a una ecuación. Pensemos en el colegio, incluso cuando aprendemos una ecuación cuadrática, tiene dos soluciones, ¿no? Todo el mundo lo sabe, ¿no? Ahora, la teoría de cuerdas son ecuaciones muy complicadas. Entonces tenemos una cantidad descomunal de soluciones. La teoría es única, las ecuaciones son únicas, son esas. Y está buenísimo, y son esas, y funcionan y son consistentes. Ahora, ¿cuántas soluciones tiene? Un número monstruoso de soluciones, extremadamente grande. Entonces, ahora hay una pregunta importante, que es una pregunta que le podemos robar a Leibniz, ya que hablamos del siglo XVII antes. ¿Por qué hay esto y no otra cosa? ¿Por qué de todos los universos que la teoría de cuerdas predice, vivimos en uno de esos universos, en una de esas soluciones, y no en otra? Entonces, hay muchos que emprendieron la búsqueda de decir, no, lo que pasa es que muchas de las soluciones que creemos o son la misma escrita de otra manera, o no son verdaderas soluciones, parecen soluciones, pero no, si te fijas bien en las ecuaciones no es así. Y hay otros que dijeron, no, tenemos que convivir con la idea de que hay muchas soluciones en la teoría, y que acaso todas ellas se dan en un multiverso, del cual nuestro universo es solamente una parte. Es un mal nombre multiverso, porque en realidad tenemos que pensar en un solo universo, donde en diferentes regiones muy, muy distantes existen diferentes dominios, diferentes subregiones, en las que cada uno de ellos ocurre una solución distinta de la teoría de cuerdas. Ahora, sobrevive la pregunta, porque yo me pregunto, bueno, está bien, acepto. Nosotros vivimos en un universo enorme de 79 metros, de 10 a las 79 metros cúbicos, pero vivimos en este. ¿Pero por qué vivimos en este y en otro? Bueno, ahí aparece lo que se conoce como el principio antrópico. La pregunta relevante no es cuántas soluciones la teoría de cuerdas admite, porque acaso todas ellas se dan en diferentes regiones de un multiverso. La pregunta relevante es cuántas de esas soluciones que la teoría admite permiten vida que lo observe, porque son esas, ¿no? Uno dice, bueno, vivo en este porque en particular este es uno de los pocos universos que la teoría predice en la cual puede haber un observador inteligente haciéndose esta pregunta. Muchas de las soluciones de la teoría de cuerdas son universos inestables que colapsan sobre sí mismos muy rápido, sin darle tiempo a átomos a formarse. Otros son universos en los cuales esas 6 dimensiones compactas no están todas compactas y algunas son grandes, entonces el mundo tiene más dimensiones, pero las órbitas no son estables, entonces no se pueden formar átomos o estructuras planetarias, entonces mucho menos se puede formar un filósofo, ¿no? Entonces, ahí aparecen muchos argumentos antrópicos, ¿no? De todas las teorías, de todas las soluciones de la teoría de cuerdas. ¿Qué caso todas ellas se den? ¿Cuántas son estables? ¿En cuántas de ellas puede formarse estructuras? ¿En cuántas de ellas esas estructuras pueden dar cuenta de un universo que dure lo suficiente como para haber formado vida? Ese tipo de preguntas, esa colección de preguntas, de argumentos, se conocen como principio antrópico. Igual aún así, hay muchas posibilidades. Y sobrevive un poco más la pregunta. Ya está un poco golpeada la pregunta, pero sigue viviendo. ¿Por qué hay esto y no otra cosa? ¿No? La pregunta de Leibniz. Leibniz hizo primero la pregunta de por qué hay esto y no la nada, y luego se hizo la pregunta de por qué hay esto y no otra cosa. Estamos en eso, digamos. Es una de las preguntas que le robamos a los filósofos del siglo XVII y que todavía estamos tratando de responder, pero ahora tenemos un marco en el cual hacerlo, digamos. Un marco científico en el cual hacerlo. Sí, es interesante porque muchas cosas que antes eran meramente filosóficas, ahora hay algo científico o al menos teórico tratando de explicarlo. Sí, igual hay que pensar que los filósofos en esa época eran los científicos también, sí, ¿no? Estamos hablando de Leibniz, Kant y esos tipos que hacían este tipo de preguntas. Pero sí, hoy tenemos un marco mucho más robusto, hemos aprendido muchas más cosas. Nuestros argumentos ya no son circulares, tautológicos como si eran los de ellos. Así que sí, ahora hay un marco científico en el cual hacerse este tipo de preguntas que son bien profundas. Porque una pregunta que, tal como ¿por qué hay esto y no otra cosa? Ya el mero hecho de que alguien crea que la ciencia puede, al menos de la mano de su teoría más especulativa, más en construcción, que es la teoría de cuerdas, formularla de manera precisa, me parece que es un momento genial, digamos. Y en toda tu carrera, ¿qué fue lo que te resultó más contraintuitivo? Cuando leí la historia del peronismo,
me parece me, me parece un encuentro de amores y desamores. No, hablando en serio, en toda mi carrera, ¿qué fue lo que me pareció más contraintuitivo? Yo como peronista lo digo eso, que no se enoje ningún compañero, pero yo diría que de verdad mi respuesta sería cierta. A ver, no sé, digamos, déjame pensar, hablando en serio. Lo más contraintuitivo que me pareció en la física, yo diría que es la mecánica cuántica, sin duda. ¿Sí? Esa sería la respuesta fácil y quería estar seguro de si no hay otra, pero creo que sí. La mecánica cuántica. La mecánica cuántica es lo más contraintuitivo. La mecánica cuántica, que justamente es una teoría de la que tenemos, es la teoría más testeada y mejor comprobada en los laboratorios. Una teoría que es muy precisa en sus predicciones, que tiene una evidencia experimental abrumadora, nadie duda de que sea correcta. Aún así todo, y eso es lo que la hace tan contraintuitiva, es la teoría más difícil de entender. Sin duda, sí, es la mecánica cuántica. Es una teoría de la que un día podemos hablar largo y tendido, pero en la cual todo, ahí sí que las cosas tienen que ser revistas. Todo, ¿no? Es una teoría muy, muy interesante, extremadamente hermosa también, pero muy, muy extraña. Sí, porque las partículas están simultáneamente en varios lugares. Hay cosas que uno, en el sentido común... Sí, aparte desde el como punto de vista decir, lógico, ¿no? No vale lo del tercero excluido. O sea, algo puede ser esto, puede ser otra cosa y puede ser un poco las dos cosas. Aparte de esta, hay que entender que la incerteza, la imprecisión en la mecánica cuántica adquiere un valor ontológico. No es que se deba a mi ignorancia sobre eso, sino al que no está determinada algún tipo de variables. No que yo no sé la determinación de la variable, sino a que la variable no está determinada. Entonces, eso es algo que nos enseña, bueno, desde los 60 sabemos que es así, con las desigualdades de Bell. Es una teoría increíblemente poderosa, pero desde el punto de vista del cálculo y también del tipo de revisión de lo que entendemos que implica. A mí me parece... Es la materia que me gusta enseñar en la universidad, es la materia que elijo enseñar cuando puedo, que enseño cada tanto, y para mí es lo más contraintuitivo, lejos de la física, más que el peronismo. Sí, de hecho, yo he visto hasta chistes de física, qué sé yo, no entiendo la física clásica, es tal cosa, Sí. le explica el profesor. Y la cuántica no entiende el profesor, yo tampoco, como que es algo que realmente cambia la forma de pensar. Sí, es una teoría increíble. Para mí es increíble. Y hay muchas discusiones sobre cómo interpretarla. Y me parece, sí, incluso, pero sin ahondar en interpretaciones heterodoxas de la mecánica cuántica, que de hecho no me gustan. Yo soy una persona bastante ortodoxa en lo que hace a la interpretación de la mecánica cuántica, pero es una teoría totalmente consistente, es una teoría bien formulada matemáticamente, totalmente consistente, pero sí, nos hace replantear un montón de cosas acerca de la física que creíamos válida a escalas macroscópicas, que a escalas microscópicas deja de valer, de cuando intentamos pensar, por ejemplo, los agujeros negros en relación a la mecánica cuántica, ahí es donde muestran sus facetas más extrañas, también desde el punto de vista ontológico, filosófico, de que cómo puede ser que algo no sea ni esto ni lo otro, o un poco las dos cosas, pero no porque yo desconozca cuál de las dos es, sino porque es las dos cosas hasta que yo mida una de ellas. O sea, es una teoría increíble, sí, o sea, sí. Sí, sin duda, Sí. me parece genial. ¿Hay algo que quieras sumar o contar? No, me parece que, bueno, podríamos ir hablando de física horas, qué sé yo, pero no, me parece que esto, lo único que quería decir es que, así como la mecánica cuántica, nos parece, un poco para retomar, para cerrar con lo que veníamos hablando al principio, un poco como la mecánica cuántica nos parece la teoría más extraña de la naturaleza. Y como Einstein, por otro lado, nos enseñaba que el espacio y el tiempo es la curvatura del espacio y el tiempo. Es la manera en la que tenemos que entender la gravedad. La gravedad es, en realidad, la curvatura del espacio y el tiempo donde los astros gravitantes. La relación entre la cuántica y la relatividad es la relación de pensar también al espacio y el tiempo, en términos de estos entes microscópicos en los que pueden ser una cosa y la otra a la vez. Entonces, que la teoría de cuerdas logre
aunar en un solo marco conceptual matemático, por un lado la teoría de cuerdas y por otro lado la teoría de la relatividad, nos está hablando de también que el espacio y el tiempo pueden tener a escalas muy pequeñas cierta imprecisión, puede ser en algún sentido fluctuante, puede no solamente no ser continuo porque pasa a ser discreto, sino que no es una discretización en el sentido como si uno pensase el espacio-tiempo como un mallado con estructura, sino una cierta imprecisión acerca de dónde están las cosas, ni siquiera preguntas como qué curvatura tendría tal porción pequeñísima del espacio, sería una pregunta que necesariamente tuviese una respuesta unívoca, debido a esta naturaleza de la mecánica cuántica que permite que haya varias variables a la vez que describan un estado, en este caso el espacio-tiempo. Entonces, la vinculación entre la teoría de la relatividad y la rareza de la mecánica cuántica es algo que nos llevó muchísimo tiempo tratar de buscar y que solo la teoría de cuerdas, por el momento, permite lograr. Hay otras teorías que también intentan hacerlo, como la teoría de lazos cuánticos, de las que no sé, así que no voy a hablar. Pero bueno, la teoría de cuerdas es ciertamente una descripción consistente de la mecánica cuántica en el contexto del espacio-tiempo. Muchas gracias por haberte sumado. Gracias a vos. Nos vemos en el próximo episodio.